Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento, por favor. En su Biblia, Primera Timoteo capítulo 5, por favor. Primera Timoteo capítulo 5. Vamos a leer los dos primeros versículos, Primera Timoteo capítulo 5. Versos 1 y 2. La Biblia dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. El tema de la carta a Timoteo es la iglesia ejemplar, cómo nosotros debemos conducirnos como columna y baluarte de la verdad, como iglesia del Dios viviente. Para vivir como una iglesia ejemplar, nosotros necesitamos comprender que el trato que nosotros damos a otros hermanos de la fe es importante. Aquí en el texto se destacan 4 grupos de personas distintas, distintas en su edad, distintas en cuanto a su sexo. Lo interesante es que en los 4 casos se observa que 2 principios deben ser importantes en el trato que nosotros damos a otros. El primer detalle es que la gente debe ser tratada como si fuera nuestra familia. Observa, ancianos, debemos tratarles como padres, jóvenes como hermanos, ancianas como madres, jovencitas como hermanas. Así es que el primer concepto que debe quedar en nuestra mente es que debemos tratar a otros como nuestra familia. Es el primer criterio a cada uno de estos grupos de personas. El segundo elemento es la edad. Son distintos estos grupos, ancianos, jóvenes, hermanos, ancianas y jovencitas. 4 grupos diferentes. Para que esto funcione, un pastor, y Timoteo está funcionando como un supervisor de los diferentes pastores y miembros que componen la iglesia de Éfeso. Se le dice a este supervisor, a este pastor Timoteo, que él debe dar el ejemplo, y ese ejemplo de cómo él debe tratar a estas personas debe ser copiado por los otros pastores y finalmente por los miembros de la iglesia. Así es que pastores y miembros de una iglesia, nosotros necesitamos seguir ese ejemplo. En el texto hay 5 mandamientos específicos que se muestran aquí. El pastor debe pastorear a los ancianos, a los jóvenes, a las ancianas y a las jovencitas. Y los ancianos deben dejarse pastorear por el pastor, los jóvenes deben dejarse pastorear por el pastor, las ancianas deben dejarse pastorear por el pastor y las jovencitas deben dejarse pastorear por el pastor. ¿Observas? Así es que Timoteo debe hacer su trabajo de pastoreo, pero cada uno de estos 4 grupos de personas deben acoger el trabajo pastoral. Es importante observar que nosotros miramos similitud en cuanto a ciertos detalles en torno a estos 4 grupos de personas.
pero también observamos diferencias. Nos puede ayudar mucho un cuadro. Obsérvenlo. Observe los detalles. 4 grupos distintos de personas: ancianos, jóvenes, ancianas, jovencitas. Cosas que son similares a los 4 grupos de personas, el segundo elemento y el tercero. ¿Cómo debemos proceder con ancianos, jóvenes, ancianas y jovencitas? Debemos exhortarles. Exhortar significa llamar aparte para amonestar. Aunque hacerlo públicamente, en ciertos momentos, en ciertos escenarios y en ciertas circunstancias, se debe hacer. Aquí el espíritu de amonestación, la idea, la actitud con la que se debe amonestar, observe, exhórtale, llama aparte. Llama aparte al anciano, a la anciana, al joven, a la jovencita. Llama aparte. El texto nos dice cómo debemos hacerlo. Llama aparte y amonesta. El tercer elemento, igual para los 4 grupos de personas, es este. Observe, cómo a. Nos dice la manera en la que debemos amonestar. A los ancianos como padres, a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanos. Ya nos ha dado 2 formas en las que debemos hacerlo. Debemos llamar aparte y debemos exhortarles de esta forma. ¿Observas? Observa las diferencias ahora. A los ancianos no les reprendas. Reprender significa golpear con palabras. A los ancianos no les reprendas. Y a las jovencitas con toda pureza. Entonces, en el cuadro tú puedes observar estos 4 grupos de personas y puedes observar las similitudes y las diferencias que existen en el trato que cada uno de nosotros debemos darles. La Biblia es el mejor manual de relaciones humanas. Solo hay que leerlo y aprendemos mucho de eso. Las relaciones personales entre nosotros, entre cada creyente, las relaciones personales con el pastor son importantes. El texto empieza enfocándose en los hombres, ancianos y jóvenes, y después pasa a las ancianas y a las jovencitas. Este es el orden que Pablo sigue para darnos esta enseñanza. Teniendo ya el cuadro completo de estos 2 versículos, empecemos a ver los detalles. Versículo 1, por favor. Dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. No reprendas, es el primer mandamiento. No reprendas al anciano. El texto dice: al anciano no reprendas. Así está la oración en griego. Al anciano no reprendas. Lo pone al principio al anciano para mostrar el énfasis que Pablo quiere dar. Al anciano no reprendas, no le golpees con tus palabras. El término anciano no hace referencia a un pastor. El término es utilizado para referirse a un pastor en 1 Timoteo capítulo 5, verso 17, verso 19, Tito 1:5. Pero acá no se está refiriendo a un pastor, se está refiriendo a un hombre de edad, entre 50 y 60 años, cuando ese hombre está en la penúltima etapa de su vida, entonces se le califica como anciano, 50 a 60 años. Se ordena aquí que el anciano no debe ser reprendido, no debe ser golpeado con palabras. Un detalle significativo para el cual no tenemos respuesta
es que la reprensión no se la hace al anciano. ¿Por qué no dice no reprendas a la anciana? Interesante detalle. Podemos suponer que se enfatiza este mandamiento al anciano porque al observar primera y segunda Timoteo, se muestra el hecho de que Timoteo era joven, una persona de 35 años, y en ese tiempo se consideraba joven a un hombre de esa edad. Y Pablo le dice a Timoteo, no dejes que menosprecien tu juventud. ¿No será acaso que el menosprecio a la juventud de Timoteo venía de parte de los más grandes de los ancianos? Y para que Timoteo tenga cuidado de abusar de su autoridad, se enfatiza claramente el hecho de que a los hombres, a los ancianos, no vayas a reprenderlos, no vayas a golpearles con tus palabras. Ten cuidado. Puede ser, es su posición, puede ser que por eso se enfatiza el hecho de que no se reprenda a los ancianos y no se diga nada de reprender a las ancianas. Es importante que Timoteo entienda que no debe pasar por alto el pecado de un anciano. Es importante que nos demos cuenta que la tendencia de los ancianos, los hombres y las mujeres, la tendencia de los ancianos es que muchos de ellos se vuelven testarudos, se vuelven necios. Y Timoteo debe ser una persona que no pase por alto el pecado de los ancianos. Si bien no debe reprenderles, no debe golpearles con sus palabras, sí debe exhortarles, sí debe llevarles aparte y debe amonestarles. Con la edad, no significa automáticamente que la persona, porque es más vieja, automáticamente es más espiritual. No funciona así. Y los ancianos necesitan amonestación, los ancianos necesitan ser exhortados. Y este joven Timoteo no debe, aunque es joven y debe tratar con hombres ancianos, él no debe pasar por alto el pecado y él debe exhortar a los ancianos para que su comportamiento pueda llegar a estar bien acorde con la palabra de Dios. La Biblia dice, y lo ves en pantalla, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. ¿Observas? Cada vez que un viejito llega a una reunión donde yo estoy sentado, o una mujer, cualquier edad que tenga, me pongo de pie. ¿Observas? Delante de las canas te levantarás. Respeto. Y honrarás el rostro del anciano. Nosotros como hogares necesitamos enseñar a nuestra familia, a nuestros hijos, el respeto a los ancianos. No es, ¿qué hubo? ¿Qué tal? No, no. Buenos días, hermano. Buenas tardes, hermano. Respeto. Esto se enseña en la casa, no en la escuela, no en la iglesia, no en escuela dominical. Esto se enseña en la casa. Cuando yo aprendo a tratar a mi padre y lo trato de manera correcta, aquí dice que el anciano debe ser tratado, exhortado, amonestado como a padre. Debo tratarlo como padre, incluso cuando me toca exhortarle, incluso cuando me toca amonestarle, incluso cuando me toca hablar con ese anciano y confrontarle en su pecado, en algo que no está bien, en algo que no es correcto. Incluso allí
el respeto al anciano debe estar presente. Somos una sociedad que no respeta a los ancianos. El mundo no lo hace. Y nosotros como cristianos debemos destacarnos para llegar a mostrar respeto a los ancianos. Y aun cuando nos toque amonestarles, no debemos pasar por alto el pecado de ellos. No es que ya son grandes y son ancianos y han llegado a ser testarudos y creen que tienen toda la experiencia y no necesitan el consejo incluso de un joven. Nosotros no debemos pasar por alto su pecado y debemos exhortarles como a padres. ¿Observas? En el verso 1, Pablo se ocupa de un segundo grupo de hombres, los jóvenes. Y el texto dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Dice, a los más jóvenes como a hermanos. Observa la manera en la que Timoteo debe tratar a los jóvenes, a los que tienen un poco menos de edad que él tiene. Seguramente Timoteo, al ser joven y al tener que exhortar a otros jóvenes, este hombre llegaba a tener afinidad con ellos, eran jóvenes. No había la barrera o la diferencia que puede existir entre un joven y un adulto o un joven y un anciano. Eran jóvenes. Así es que los riesgos cuando se pastorea a jóvenes, cuando un pastor es joven y pastorea a jóvenes, el riesgo es ser muy liviano porque es mi pana, es mi amigo, me llevo bien, como con él, somos contemporáneos. Así es que mi labor de exhortación, yo puedo ser más liviano en cuanto a los pecados y a las cosas que este joven, que mi pana, comete. O puedo ir al otro extremo y abusar de la autoridad. Timoteo puede abusar de su autoridad y ahora sí, jóvenes, me van a escuchar. Ahora sí van a tener que hacer lo que yo digo. Y el texto bíblico pone en perspectiva al joven pastor Timoteo. Y aunque hay una igualdad, una cercanía en torno a la edad, no se debe confundir la similitud de edad con la autoridad. Y no hay que ser abusivo en la autoridad ni liviano en torno a la autoridad. A los jóvenes hay que exhortarles como hermanos. ¿Observas? ¿Observas la forma en la que nosotros debemos tratar? Así es que no importa la edad que tú tienes, ¿cómo debes tratar a los jóvenes? Como si fueran tus hermanos. El texto nos muestra la manera en la que nosotros debemos tratar a los jóvenes, debemos tratarles como hermanos, aun cuando ellos tengan un pecado en su vida, hayan cometido un pecado y nos toque llegar a exhortarles, a amonestarles porque ellos han pecado. Incluso allí hay que tratarles como hermanos. Pablo ahora va a describir cómo debe ser el trato a las mujeres. Y en el verso 2 va a empezar con las ancianas. El texto dice a las ancianas como a madres. ¿Observas? Anciana, un término que hace referencia a una mujer entre 50 y 60 años, está en la penúltima etapa productiva de su vida y se dice que a una anciana hay que tratarle como a una madre. Nosotros los padres necesitamos enseñar a nuestros hijos cómo debe ser el trato que ellos
nos den a nosotros los padres y cómo debe ser el trato que ellos den a sus madres. Porque esa escuela de enseñanza que nosotros les damos a nuestros hijos en casa, cómo permitimos que ellos traten a papá y mamá, debe ser el esquema que después lo llevamos a la iglesia, a la familia espiritual, y a los ancianos se debe tratar como padres y a las ancianas se les debe tratar como madres. Incluso en el momento en que vamos a exhortar, vamos a amonestar a ese anciano, a esa anciana por su pecado. No hay que pasar por alto. Aunque los viejos sean testarudos, aunque los viejos no quieran escuchar, aunque los viejos quieran menospreciar a los jóvenes a los más jóvenes, no hay que pasar por alto. Hay que exhortar a los ancianos cuando estos han pecado. Pero cuando lo hacemos como a padres, como a madres. ¿Observas? ¿Observas la forma? ¿Observas cómo debemos hacerlo? Es increíble cómo nosotros los padres permitimos que nuestros hijos nos falten el respeto. Y cómo las madres permiten que sus hijos les falten el respeto. Es preocupante. Es preocupante ver a cristianos y observar ciertos comportamientos y ciertas cosas que papás permiten, que mamás permiten en su vida. No importa que estés en un lugar público. Recuerdo cuando Ian tenía 3 años, llevamos al Santa María y íbamos con el carrito, pasábamos y le gustó una golosina. No sé dónde lo vio porque en mi casa no comemos golosinas. Oh, yo no como golosinas, pero un poquito, Ian un poquito, pero no comemos golosinas. Pero vio una cosa y cogió, le dije, no hay cómo comprar. Se lanzó al suelo, se dio vueltas, gritaba y lloraba. Ok, me acerqué, jovencito, eso no va a funcionar. Puedes estar todo el día allí, puede la gente seguirme mirando como me está mirando, no es negociable esto, no te voy a comprar esa golosina. Insistió un buen rato, se dio cuenta que el papá no iba a ceder, se levantó, se secó las lágrimas y salió. No permitas que tus hijos te falten el respeto aun cuando estés en un sitio público, porque dañas tu autoridad y porque esa mala enseñanza luego lo llevan a la iglesia. Y al anciano que deben tratarle como padre, no le tratan bien. Y a la anciana que deben tratarle como madre, no le tratan bien. Es importante lo que le enseñamos en casa. El irrespeto son 2 de las varias cosas en mi casa que no son aceptables. Se castiga con palo en mi casa. Es una cosa grave. No debemos dejar que nuestros hijos nos falten el respeto. No hay razón para que eso suceda. Es grave ese pecado. Es grave. En el Antiguo Testamento a los hijos irrespetuosos se les mataba. ¿Qué tal si empezaríamos a hacer eso? No. Esa escuela se lleva a la iglesia y tenemos jóvenes irrespetuosos con los ancianos y respetuosos con las ancianas, porque sus padres no les han enseñado bien en casa. ¿Observas? A las ancianas exhórtales como a madres. Hay que tratar a las ancianas como si fueran sus madres, incluso cuando llegamos a ese punto que a esa anciana vamos a exhortarle, vamos a amonestarle porque esa anciana está en pecado.
¿Observas? El verso 2 ahora trata de las jovencitas. Y el texto dice a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Timoteo tiene 35 años. Es un pastor joven, 35 años. Si leemos primera Timoteo, segunda Timoteo, si leemos la carta de Efesios, recuerda que se está tratando de la iglesia de Éfeso. Si leemos Efesios, si leemos Hechos que habla de esto, no encontramos indicio claro si Timoteo era casado o era soltero. Hay suposiciones, pero no hay un versículo claro. Algunos creen que Timoteo era soltero. ¿Te das cuenta lo que significa un pastor joven de 35 años y tener que pastorear a jovencitas, pastorear a chicas? ¿Entiendes por qué el énfasis del texto con toda pureza? ¿Entiendes por qué está ahí? Cuidado con las palabras que usas al tratar con el sexo opuesto. Cuidado con las palabras de doble sentido. Cuidado con los pensamientos pecaminosos. Cuidado con la forma en la que tratas, aconsejas a jovencitas de la iglesia. Para pastores y para todo varón. Para pastores y para todo varón. Cuidado. Debe haber una línea sumamente clara, sumamente objetiva. Para los pastores de manera especial, el texto bíblico nos muestra a nosotros que nosotros los pastores debemos pastorear a las jovencitas, pero no debemos usar esa instrucción para llegar a coquetear, para llegar a usar palabras que no deberíamos usarlas con ellas, que deben ser consideradas nuestras hermanas, con palabras de doble sentido en ambientes y en situaciones muy equivocadas que no deben estar allí. El texto dice, el texto no dice con un poco de pureza, dice con toda pureza. La línea debe estar súper clara. Varón, tu trato con el sexo opuesto debe ser correcto, debe ser adecuado. Tú debes dirigirte, tú debes tratar, tú debes expresarte, tú debes pensar en esa jovencita como piensas en tu hermana, con toda pureza. ¿Observas? Muy importante. Ese énfasis no está allí de gana. Ese énfasis es especial. Mucho más a un joven pastor de 35 años que si era soltero, si era casado, no importaba. Su trato, su trabajo de pastor al ministrar a las jovencitas debía ser hecho como si fueran sus hermanas y debía haber toda pureza. Para todos los varones, cuidado, cuidado. Yo he visto adultos, he visto viejos siendo coquetos con chicas que se acercan a ellos. Eso está mal, eso es pecaminoso, eso es incorrecto. Con toda pureza, como si fuera tu hija, como si fuera tu hermana, con toda pureza. Amén. Oramos. Padre Celestial, gracias por la riqueza de tu palabra, Señor. En 2 pequeños versículos, cuánta enseñanza, cuánta instrucción en la forma en la que nosotros debemos relacionarnos con otros creyentes. Énfasis específicos y particulares para cada uno de estos 4 grupos de hermanos. Ayúdanos, Padre, a tratar a los ancianos como a padres,
incluso en esos momentos tan difíciles cuando debemos exhortar, debemos amonestar por el pecado de ellos. Ayúdanos, Padre, a tratar a los jóvenes sin abusar de la autoridad, pero tampoco siendo livianos, a exhortarles como hermanos. Ayúdanos, Padre, a tratar a las ancianas como nuestras madres, que hayamos aprendido bien en casa cómo se trata un papá, cómo se trata una mamá, y de esa forma trasladar esa enseñanza a nuestra relación con las ancianas, siendo respetuosos, siendo considerados. Y aún incluso a la hora de exhortar por el pecado de esas ancianas, hacerlo como a nuestras propias madres. Padre, ayúdanos a tratar a las jovencitas como a nuestras hermanas, con toda pureza. Que cada hombre de esta iglesia pueda ser ejemplo en la forma en la que trata a las jovencitas, sin palabras de doble sentido, sin coquetería, con pureza, como hermanas, como a hijas. Gracias, Padre, por la instrucción. Gracias porque una iglesia ejemplar se caracteriza por el buen trato que da a los ancianos, a los jóvenes, a las ancianas y a las jovencitas. Ayúdanos a tomar tus principios, estos mandamientos, estos 5 mandamientos, e integrarlos a nuestra vida, Señor. Pedimos tu bendición. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana con nosotros? Padre Celestial, estamos aquí tus hijos, pidiéndote, Señor, que nos ayudes a tomar tu palabra y vivir de manera correcta. Ayúdanos a tratar a estos 4 diferentes grupos de personas de la forma en la que tú has establecido en tu palabra. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido